Señoras y señores, es un privilegio en nombre de la Asociación Lujana de Paysandú darle la más grata bienvenida. Bienvenida y privilegio que compartimos, porque con esta actividad damos inicio oficialmente a la segunda Settimana Italiana en Paysandú, a la cual voy a pedir un fuerte aplauso de todos ustedes. Es una bienvenida con ilusiones, cargada de proyectos, de expectativas. Es una bienvenida con una invitación a que disfruten de esta jornada y de la Settimana en esta casa, que es su casa, el Círculo Napolitano, que muchos de nuestra gente, nuestros socios, han hecho este esfuerzo para presentarlo lo mejor posible para ustedes. Igual que el programa de la Settimana está hecho con mucho cariño y esperemos que les guste. Y el comienzo de esta Settimana no es casual, es una jornada académica y de primer nivel. Es un honor recibir al profesor Pablo Rivero y recibirlo en el seno de nuestro proyecto, que es el CREMIC, proyecto que fue realmente calificado como único en el último Congreso Sudamericano de Asociaciones Italianas, un reconocimiento que recibimos como asociación, con un proyecto fuerte de investigación y brindado a toda la población regional. Sin entretenernos más, los quiero dejar con el socio fundador de este proyecto, uno de los socios fundadores, actual vicepresidente, el director del CREMIC, compañero, amigo, Juan Maulera. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. La verdad que es un retorno a casa. Habíamos quedado prácticamente sin actividades con la pandemia. Si bien el CREMIC se inauguró oficialmente en 2019, más de 2 años sin actividades concretas directamente con público y con todos ustedes. O sea que este es un regreso a casa y esta es nuestra casa, el Círculo Napolitano. Como ustedes sabrán, el Círculo Napolitano fue compartido en su momento por la mayoría de los emigrantes del sur, digamos de Basilicata, de Nápoles, de la Campania, de la Puglia, de la Sicilia, y fue la casa que cobijó a todos nuestros ancestros. Bien, ustedes se preguntarán por qué tanta gente en la mesa. Bueno, es que aparte de nuestro querido amigo Rivero, los demás somos todos integrantes de la mesa ejecutiva del CREMIC. El CREMIC es el Centro Regional de Estudios Migratorios y Genealogía. Es un centro que el profesor Pablo, aunque le parezca, aunque no lo sepan, tiene mucho que ver. En 2016, profesor, ¿verdad? Sí. En 2017 nos visitó, hizo la primera charla que nos introdujo en la genealogía. Somos muy pocos los que estamos aquí, los que participamos, pero fue el primer paso como para entrar en este tema. Y bueno, ahí empezamos tímidamente a armar nuestro proyecto inicial con gente que estaba en ese momento y que hoy ya nos acompaña, con Sandra, posteriormente conjuntamente Ida Blanc, que nos acompañó desde el principio. Y fuimos invitados por el IEGU, el Instituto de Estudios Genealógicos de Uruguay, a presentar ese proyecto incipiente en la Asamblea anual, ¿verdad, profesor? Del 2019. Una actividad académica que se realizó en la Universidad Católica. Exacto. Sí. Son las jornadas, periódicamente el Instituto organiza jornadas genealógicas y esa fue una jornada que recuerdo que fue auspiciada por la Universidad Católica. Bueno, ese fue nuestro primer paso en este tema y bueno, posteriormente se firma un acuerdo marco con la Universidad de la República que nos permite hacer uso del Círculo Napolitano, que estaba en su mano en ese momento, y paso a paso nos fuimos instalando y armando la idea y generando este proyecto. Este proyecto nos permite, o el objetivo básicamente es poder llegar a nuestra raíz y a nuestra historia de familiar, poder investigar y tener datos certeros. La genealogía es una ciencia. Tener datos certeros, poder unirse de la documentación original
Y bueno, para esa búsqueda nos hicimos de herramientas fundamentales, como es, por ejemplo, que hoy somos biblioteca asociada a Family Search. Family Search es la mayor biblioteca genealógica del mundo y tenemos el privilegio en Paysandú de ser biblioteca asociada. Ese fue un paso muy, pero muy importante para nosotros y bueno, posteriormente fuimos haciendo contacto con distintas personalidades y demás. Y tenemos que decir que este proyecto viene también en base a que nuestros socios y nuestros amigos se acercaban a preguntarnos de dónde provenía su familia, de dónde podía ser, mi apellido fulano, cómo puedo hacer para buscar. Entonces entendimos que había una necesidad, un vacío, que lo quisimos llenar con este proyecto, con el CREMIC. Bueno, yo me parece que llegó el momento de presentar a cada uno de quienes me acompañan. El presidente ya habló y se presentó, así que voy a empezar por Mariela, que está a mi derecha, para que se presente, diga su nombre y qué hace, cómo participa en la mesa del CREMIC. Buenas noches, mi nombre es Mariela González. Bueno, la tarea que nosotros desempeñamos en el Centro CREMIC es ayudar a las personas que vienen a elaborar su árbol genealógico. Durante la pandemia, como no podíamos abrir las puertas al público, se hizo trabajo de digitalización, que eso lo hicimos con las compañeras acá presentes, Edita Blanc y también Ariana Bell. Y el 10 de mayo pudimos abrir las puertas del Centro CREMIC al público y realmente fue un éxito la concurrencia. Ese día tuvimos a nuestro primer usuario del CREMIC que pudo elaborar su árbol genealógico y bueno, a partir de ahí seguimos y ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Idita y Adriana. Bueno, buenas noches. Yo soy Ida Blanc, soy archivóloga. En la asociación había muchos documentos históricos, se organizaron los archivos y a su vez las compañeras que están en el equipo de digitalización, esos mismos libros que son propiedad de los lucanos, están digitalizados ya. Y tenemos evidentemente para adelante muchos proyectos que vamos a llevar a cabo si Dios quiere. Y los invitamos a los que quieran venir, a mirar los archivos, a mirar documentos, a buscar cosas que le puedan interesar referente al árbol genealógico, a los apellidos, que construir el árbol genealógico ya es una investigación en sí misma, porque uno tiene que buscar muchos datos. Bueno, y ella está encargada de la parte informática, es parte del equipo en el que integramos casi todos acá. Y le paso la palabra a Ariana. Mi nombre es Ariana, trabajo con Ida en la parte del archivo histórico y con Mariela atendemos en el Family Search. Cualquiera de las dos ya explicó todo cómo es. Hola, yo soy Eugenia Terra, yo soy antropóloga, trabajo en la parte de apoyando a las chicas y a Juan, y también me encargo de un proyecto nuevo que estamos trabajando, que es la recuperación de la memoria de los descendientes italianos que hay en la ciudad, con un proyecto sobre el rescate de la memoria oral. Empezamos con un ciclo de entrevistas a descendientes o familiares descendientes italianos, y lo que pretendemos es recuperar toda esa tradición, ya sea de cocina, de cuentos desde la venida de los barcos, de los abuelos de ustedes, o de los bisabuelos o de los padres. Y la idea es hacer como un archivo histórico oral en nuestra base de datos para que a futuro sus hijos, sus descendientes, lo puedan estudiar o rescatar, o algún investigador que quiera venir a conocer cómo fue de primera mano esa historia de sus descendientes, de sus familiares. Esa es mi parte desde el CREMIC, y también obviamente que apoyo a las chicas cuando lo necesitan, y a Juan también.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros de la mesa ejecutiva. Creo que le damos paso al profesor Rivero para que haga su exposición. Adelante, profesor. Bueno, muy buenas noches. Realmente un placer estar acá en Paysandú nuevamente. Siempre muy bien recibido, muy bien acogido. Y bueno, hoy vamos a hacer una actividad que fue un poco también lo que hicimos hace unos años atrás, en el 2017, que fue un poco una introducción a qué es la genealogía, qué es un árbol genealógico, cómo se arma un árbol genealógico. O sea que si hay algunos que tienen mucha experiencia, quizás que sean cosas muy sabidas, pero creo que es importante por lo menos recordarlas un poquito, ¿verdad? ¿Qué es esto de la genealogía? ¿Qué es este bichito que en determinado momento nos pica y que yo siempre digo que una vez que este bichito nos picó, no hay vacuna contra él porque nos metemos cada vez más y cada vez más en la genealogía? ¿Qué es la genealogía? Bueno, acá tenemos una definición de Ignacio Tejerina Carreras, que fue durante 40 años presidente del Instituto de Genealogía de Córdoba, Argentina, y nos dice que es una disciplina cuyo objetivo es el estudio de la familia. Eso es lo principal, porque el ser humano sin el seno de la familia no puede vivir, no se puede desarrollar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estudiamos? Estudiamos la filiación. La filiación es la descendencia y la ascendencia, ¿verdad? Y la identificación de los miembros de esa familia, estableciendo sus lazos de parentesco y sus alianzas, ¿verdad? Lazos de parentesco por sangre y alianzas por matrimonio, ¿verdad? Pero no estudiamos a la familia aislada, sino que la estudiamos en un contexto determinado, ¿verdad? Y ese contexto es el histórico, el económico y el social. La familia vive en determinada época histórica, vive con determinada situación económica y en determinado nivel social, ¿verdad? Podemos averiguar, irnos muy lejos, sabiendo cómo se llamaba mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y podemos seguir hacia atrás. Pero nos sirve de algo eso. Eso es como armar una guía telefónica. A mí lo que me sirve, sí, saber cómo se llamaban, pero me interesa saber quiénes eran, cómo vivían, qué pensaban, cómo se desarrollaban, qué aspiraciones tenían. Y a veces es difícil conseguir todo eso, pero muchas veces es fácil y se puede conseguir, ¿verdad? Hay una segunda definición acá del doctor Carlos Zubillaga Barrera, decano de la Facultad de Humanidades, y es la única persona que dentro de la Universidad de la República del Uruguay ha introducido cursos y seminarios de genealogía. Por fuera de Zubillaga, la genealogía no existe en nuestra Universidad de la República. Y también él dice, es el estudio de la estructura, desarrollo y evolución de la entidad familiar a través del análisis pormenorizado de las filiaciones y alianza de sus elementos constitutivos. Pero va más allá, en la incidencia que esos elementos tienen en el devenir histórico, o sea, como agentes activos de ese desarrollo, su proyección en el medio social y el mantenimiento de criterios vitales sobre el avance de los vínculos de sangre, ¿verdad? Y bueno, acá algo de Luis Enrique Azarola Gil, uno de nuestros primeros genealogistas, ¿verdad? Que dice, todo linaje, aún modesto y sin relieve, tiene un pasado. Y hay otro dicho que dice, no hay noble que no tenga gotas de sangre plebeya, ni no hay plebeyo que no tenga gotas de sangre noble. Y esto simplemente lo puse porque a veces uno se encuentra con la gente común de la calle y cuando le habla de genealogía, la primera respuesta es, pero yo no tengo genealogía. ¿Cómo que no tienes genealogía? ¿No tienes 2 padres, 4 abuelos, 16 bisabuelos, 32 tatarabuelos? Bueno, eso es la genealogía, no es nada más que eso, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve la genealogía? Bueno, tiene muchísimas
utilidades, independientemente de poder sacar el pasaporte, ¿verdad? Que es la aspiración de muchos. Pero muchos que ingresaron a la genealogía para poder conseguir su pasaporte, luego quedaron enganchados y siguieron estudiando y siguieron investigando, ¿verdad? Por un lado, poder armar la historia de la familia, ¿verdad? Eso es lo primero. Luego, vinculada con la historia, porque como yo le decía, la familia vive en determinado contexto histórico, tenemos que ver qué era lo que estaba pasando cuando esa familia vivía, cuando mi antepasado vivía, ¿verdad? Y ahí están los nexos con la historia. Ni que hablar con la medicina, por ejemplo, las enfermedades hereditarias son básicas y eso lo podemos saber a través del armado del árbol genealógico. Cosa que lamentablemente eso se va perdiendo porque hay una nueva reglamentación que tiene unos 12, 15 años donde se prohibió poner en la partida de función la causa del fallecimiento. Eso es lamentable porque es una cosa sumamente útil saber qué enfermedades padecieron mis antepasados, ¿verdad? El derecho. Si yo quiero cobrar la herencia, voy a tener que justificar que tengo derecho, ¿verdad? Y si tengo derecho es porque tengo algún vínculo familiar, soy descendiente, soy colateral o lo que sea, y bueno, y para eso tengo que recurrir a la genealogía. La historia política, en mi época cuando estudiábamos Francia o estudiábamos Egipto, era estudiar las dinastías francesas, estudiar los faraones, etcétera, etcétera, ¿verdad? La historia social que está tan de moda, ¿verdad? Dejemos de lado un poco las guerras y miremos cómo vivía la gente en las distintas etapas de nuestra historia. Y bueno, la biología, la genética, los estudios de ADN, que después vamos a contar una anécdota del ADN, y la demografía. O sea, esto está muy vinculado a los movimientos migratorios. La gente se mueve y no se mueve porque sí. Se mueve buscando algo, se mueve porque en el lugar donde está muy probablemente no esté cómoda. ¿Y por qué no está cómoda? Bueno, no está cómoda por problemas políticos, yo que sé, en España las guerras carlistas, otros movimientos, o no está cómoda por la situación económica, ¿verdad? En Europa hubieron épocas de unas hambrunas tremendas y bueno, había que salir a buscar el futuro y el futuro era la América y era salir a hacer justamente la América. Bueno, pero para poder armar el árbol genealógico tenemos que estudiar, tenemos que investigar y entonces llegamos a una cosa que nosotros los genealogistas llamamos fuentes. Esas fuentes pueden ser fuentes orales o pueden ser fuentes escritas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la fuente oral es cuando nosotros realizamos una entrevista. Entrevistamos al abuelo, al tío abuelo, al vecino que vivió toda la vida cerca de mi familia, ¿verdad? Y eso tiene una serie de ventajas, porque estamos entrevistando a una persona que lo vivió, que lo sabe porque lo vivió en carne propia, ¿verdad? Entonces es algo muy rico, tiene la vivencia de lo sucedido, ¿verdad? Y nos permite apreciar dos cosas. Si es una entrevista oral, nos permite apreciar el lenguaje oral y nos permite apreciar el lenguaje gestual de la persona, porque muchas veces es más importante lo que no se dice que lo que se está diciendo, ¿verdad? Tenemos el caso, yo que sé, la tía que no cuenta que su hermana tuvo un hijo natural, por ejemplo, o alguno que omite un hermano porque se peleó con él por la herencia, y como eso, infinidad de anécdotas pueden ver, ¿verdad? Esa entrevista puede ser oral, la podemos grabar con un audio, la podemos grabar con un video, podemos tomar fotografías, pero debemos ser muy cuidadosos. Si nosotros vamos frente a una señora mayor y le dice, mira, te quiero hacer unas preguntas y te voy a grabar, la primera respuesta va a ser no, ¿verdad? No, vamos a charlar, a conversar, entremos en confianza y bueno, quizás después podemos ir avanzando, la podemos grabar, podemos hacer un video, ¿verdad? O tomar la fotografía. Y es gente mayor, o sea, cuando tenemos la oportunidad, aprovechémosla, porque si no después lo podemos lamentar, ¿verdad? No solo son ventajas, también tiene ventajas. Yo ya le decía uno, por ejemplo, muchas veces la memoria es frágil, hay omisiones, hay olvidos, hay alteraciones. Sabemos que se han hecho experiencias de poner un grupo de personas a ver determinado hecho
y todos lo cuentan de una manera distinta, ¿verdad? Se dice lo que se quiere que se sepa, no se dice los secretos de la familia que muchas veces se quieren ocultar, y por eso la información a veces no es fidedigna, ¿verdad? Yo tuve una tía, por ejemplo, que nunca pudimos saber la edad que tenía. Hasta que no fuimos al registro civil y ver cuándo había nacido, fue imposible durante toda su vida sacarle la edad que tenía. Una vez que agotamos todas las fuentes orales, ahí nos vamos a las fuentes escritas. Cuidado, no sacralicemos tampoco las fuentes escritas. No todo lo que está escrito es verdad. O sea, les cuento una anécdota. Un día revolviendo partidas en mi casa, aparece una partida de un Elvio Rivero. Digo a mi madre, pero ¿este quién es Elvio Rivero? Ah, dice, esa es la partida de nacimiento falsa del tío Domingo. ¿Cómo la partida falsa del tío Domingo? Claro, dice, porque cuando el movimiento revolucionario de 1910, mi abuelo era español, pero su hermano ya había nacido en Uruguay. Entonces el cónsul español le hizo una partida de nacimiento falsa como que había nacido en Canarias. O sea, si mi madre no me explica eso, yo me hubiera armado un lío de la masita con esa fuente escrita, que para nosotros lo que está escrito es la pura verdad, y en este caso era totalmente falsa, ¿verdad? Y ahí tenemos que ir a los archivos. Y lo primero que vamos a buscar es el archivo familiar. Y la gente te dice, yo no tengo archivo. ¿Cómo que no tenés archivo? No, en mi casa no hay ningún archivo. No, pero pará un poquitito. ¿Cómo que no? ¿No guardaron nunca alguna libreta de matrimonio del abuelo, del tío? ¿No guardaron alguna partida? ¿No guardaron aquellas tarjetitas de nacimiento que venían con la cigüeña? Llegué, me llamo Manuelito, mis papás son fulanito y fulanito, lo recuerdan, ¿no? Bueno, las tarjetas de 15 años, las tarjetas de matrimonio, las estampitas de comunión, las fotos. Las fotos es un testimonio increíble porque nos está hablando también de una situación económica, de una situación social, nos está hablando de la vestimenta, nos está hablando muchas veces del mobiliario o de los elementos que adornaban y enriquecían la casa, o nos está hablando simplemente de la pobreza de un rancho de terror, que la familia se sentaba afuera el día que llegaba un fotógrafo ambulante y se tomaba la fotografía, ¿verdad? Las postales que se enviaban a los novios, en este caso son las postales de mis abuelos, cartas familiares, tarjetas de matrimonio, las servilletas de las bodas, las servilletas de los 15 años, y yo acá puse los recortes de prensa. Cuidado, nunca recortes de prensa. Si tenemos que guardar un documento de la prensa, guardemos la hoja entera, porque después tenemos un montón de recortes que no sabemos dónde salió. Entonces necesitamos saber la fecha en que eso se publicó y en qué periódico eso se publicó, ¿verdad? Tratemos de guardar la hoja entera. Alguien guardó las boletas de compra de los muebles para el casamiento. Tengo un amigo que encontró en su casa la boleta del pago y el detalle del lunch de la boda de sus padres, por ejemplo. Bueno, esas son cosas riquísimas y que la gente no es consciente que las tiene. Y que lamentablemente, cuando alguien mayor fallece, hoy lo primero es agarrar, quemamos todo, tiramos al contenedor de la basura. No, hay cosas muy valiosas que debemos conservar, ¿verdad? Aquellas secuelas mortuorias que se distribuían por los almacenes y las panaderías y uno se levantaba temprano a comprar el pan. Ah, mirá, fulano de tal, era el papá de fulanita y de fulanito, ¿verdad? Costumbre desaparecida en el momento actual. Las invitaciones o las despedidas para los funerales, estoy seguro que muchos de ustedes conservan en sus casas. Y bueno, luego que agotamos todo lo que podíamos averiguar oralmente, todo lo que podíamos encontrar de papeles en nuestras familias, consultando a los distintos miembros de la familia, ahí nos vamos al registro civil, ¿verdad? Entonces, en el registro civil, esta es la única fecha que hay que recordar en genealogía, el 1 de julio de 1879. Ahí se inicia el registro civil y de ahí en adelante nosotros podemos recurrir al mismo. De ahí hacia atrás
vamos a tener que ir a las distintas iglesias que existían en aquel momento, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a encontrar los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, que en un primer momento no es obligatorio, recién va a ser obligatorio en el año 1886. Ahí lo tenemos, el 1 de enero de 1886 el matrimonio pasa a ser obligatorio. Todos estos libros de nacimiento, matrimonio y bautismo están redactados bajo forma de acta y se llevan por partida doble, o se llevaban por partida doble porque todo esto hoy se hace en la computadora, pero nosotros que estamos armando árboles genealógicos vamos a utilizar libros viejos, ¿verdad? Entonces se llevaban por partida doble y al finalizar el 31 de diciembre, uno se enviaba a la sede central del Registro Civil del Uruguay, que está en calle Uruguay 933, muchos la conocerán, y el otro se enviaba a el archivo de la intendencia correspondiente, ¿verdad? O sea que si nosotros hoy queremos buscar una partida, tenemos dos formas: o la buscamos en Montevideo, en el Registro Civil de calle Uruguay, o vamos a la intendencia donde el hecho sucedió, ¿verdad? ¿Qué encontramos ahí? Bueno, vamos a encontrar el lugar, el año, el mes, el día y la hora en que se hace el acta, ¿verdad? Los nombres, apellidos, edad, sexo, estado, profesión, nacionalidad, residencia de todos los interesados y de los testigos que intervienen en los asientos, ¿verdad? Y en las de nacimientos, la hora, día, mes, año y lugar del nacimiento, el sexo del recién nacido, el nombre que se le hubiera puesto, los nombres, apellidos, profesión, nacionalidad y domicilio de los padres, madre y abuelos, cuando dichos nombres eran conocidos, ¿verdad? Y fuesen declarados. Las actas no están registrando la verdad, están simplemente registrando lo que la persona declara, y a su vez existía la obligación de mostrarle al juez o al funcionario del registro el niño cuyo nombre se iba a registrar, ¿verdad? Pero claro, ningún juez pedía que le mostraran el niño, al niño no lo llevaban, ¿verdad? Sobre todo si vivían lejos, y simplemente tomaban los datos. Yo vivo en Rodríguez y mis amigos se ríen porque dicen, toda la historia pasó por Rodríguez, pero yo creo que para cada cosa hay un ejemplo en Rodríguez. Una familia le puso a su hijo Aide Irene, y bueno, Aide Irene, y se ve que el juez apuntó sexo femenino, ni si le ocurrió preguntar que podía tener otro sexo. Esta persona, cuando cumple 18 años, tiene que sacar la partida para la credencial y se encuentra que su partida dice del sexo femenino. Y tiene que ir al médico del pueblo a que el médico lo revise, compruebe que es hombre y le haga un documento que dice que biológicamente es hombre. Siempre me llamó la atención, ¿no? Que Irene anda por cerca de los 80 años y nunca se cambió el nombre, se ve que estaba cómodo con él, ¿verdad? Bueno, continuemos. Bueno, con los matrimonios lo mismo también, ¿verdad? Celebrar hora, día, mes y año en lugar del casamiento. Acá se registraba si fue celebrado en un lugar, un edificio público o un edificio particular. Hasta el día de hoy los casamientos se pueden hacer en un lugar público, en un lugar privado. Hay que pagar mucho más para casarse en un domicilio, por ejemplo. Y en aquella época se registraba hoy algo que hoy no se hace. Si los hijos, si eran los contrayentes, los novios, eran hijos legítimos, eran hijos ilegítimos o eran expósitos. O sea, expósito era aquel niño que había sido abandonado, que había sido expuesto en la puerta de una casa, de una iglesia o en el torno, ¿verdad?, del orfanato, y eso quedaba registrado, horrible, ¿verdad?, en la partida de matrimonio y a su vez el estado civil anterior de los novios, si eran viudos o si eran solteros. Bueno, y después más o menos los mismos datos. En caso de que uno de los novios fuese viudo, tenía que figurar el nombre del cónyuge fallecido y el lugar donde había fallecido. Algo similar sucede con las partidas de función. Las partidas de función son las menos fidedignas porque
a veces el que va a hacer la declaración es un familiar, pero en el momento actual va el empleado de la empresa fúnebre. Entonces, donde dice nombre de los padres, se ignora, nombre de los abuelos, se ignora, y a otra cosa. Yo tuve que ir a registrar el fallecimiento de un tío, y el funcionario ahí delante mío puso nombre de los padres, se ignora. No, esperen un poquito. Lo hice borrar, los padres eran fulano y fulano. Siguió, cuando llegó los abuelos, se ignora. Me quería matar. No, por favor, borre porque los abuelos eran fulano. Y si usted cómo sabe, ¿cómo voy a saber si era mi tío? No voy a saber quién eran los padres de mi tío, quién eran los abuelos de mi tío, ¿verdad? Y después está el problema de que muchas veces la hace un vecino, y don Juan vivió toda la vida con doña María, y cuando llega al estado civil pone casado, ¿verdad? Pero nunca pasaron por el registro civil, simplemente habían convivido durante toda su vida y el vecino no tenía por qué saber eso, ¿verdad? O sea que son las menos fidedignas. Esos libros dijimos que se llevan por partida doble y que se entrega uno en Montevideo y otro en la intendencia respectiva. Pero además, en Montevideo se llevan otros libros. Por ejemplo, el libro de reconocimientos y legitimaciones, el de adopciones, que comenzó a llevarse a partir de 1926, y el libro de extranjeros, que esto es mal llamado libro de extranjeros. Es un libro que se utiliza para documentar actos realizados fuera del país. O sea, alguien que puede ser extranjero, puede ser uruguayo, se casó fuera del Uruguay, o falleció fuera del Uruguay, o nació fuera del Uruguay, a pesar de que sus padres eran uruguayos, y entonces, a los efectos de cada vez que va a ser un trámite, no tener que estar pidiendo la partida al país donde sucedió el hecho, trae las partidas y las hace inscribir en los libros del registro civil uruguayo, en ese libro que se llama de extranjeros y que tradicionalmente recuerdo que estaba forrado de color amarillo, porque los libros de funciones estaban forrados de color negro, los de matrimonio de color rojo y los de nacimiento de color verde. Y luego está lo de las reinscripciones parroquiales. O sea, si yo tengo que documentar algo anterior a 1879, tengo que ir a buscar la partida a la iglesia. Para algunos trámites, con el sello del párroco y la firma del párroco es suficiente. En otros casos se exige que tenga el sello y la firma del obispo o del arzobispo. Pero en otros casos, sobre todo en otros países, ni así la partida tiene validez. Entonces la persona tiene que ir con la partida que le hizo el párroco e inscribirla en ese libro de reinscripciones parroquiales en el registro civil. ¿Se entiende, verdad? ¿Voy muy rápido? Bueno, seguimos. Y están los libros supletorios. Esto es una cosa rarísima. Esto se utiliza para países donde no hay registro civil o donde hubo guerra y desaparecieron los registros. Entonces la persona se presenta al registro civil y bajo juramento, por lo tanto ateniéndose a las penas correspondientes, dice: yo soy fulano de tal, nací en tal fecha, nací en tal lugar, y se inscribe. O soy fulano de tal, en tal fecha me casé en tal lugar con fulanita de tal, etc. Y se lo inscribe, ¿verdad? Bajo su responsabilidad de declaración jurada. Son libros supletorios para lugares donde no hay o desapareció el registro civil, ¿verdad? Bueno, después estuvo la legitimación adoptiva, que era cuando se eliminaba la partida original de nacimiento del niño y se hacía una inscripción tardía como hijo legítimo del matrimonio adoptante. Eso hoy, por supuesto, está prohibido porque cualquier persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres biológicos. Bueno, y los divorcios, en otros países se hacen actas de divorcio, en nuestro país se anotan en el margen de la partida de matrimonio. También están los expedientes matrimoniales, que no son libros, sino que son simplemente hojas cosidas, formando lo que se llama un expediente, un expedientillo. Con respecto a esto hay toda una mitología. Siempre está aquello de que el expediente tiene más datos que la partida.
lo cual en algún caso puede ser cierto y en otros no, porque en el expediente el novio se presenta diciendo que quiere casarse con fulanita, la novia lo mismo, y se llama a los testigos y se les pregunta, ¿ustedes lo conocen? ¿Están en condiciones de encontrar matrimonio? Y de repente alguno de los testigos dice, sí, yo sé que es soltero porque nos criamos juntos en tal pueblo. ¡Ja! Ese era el dato que estábamos esperando, saber en qué pueblo había nacido mi antepasado. Pero lamentablemente no siempre es así. Después todos los libros tendrían que tener su índice, pero el registro civil no obliga a las intendencias a hacer los índices. Por lo tanto hay departamento, creo que Cerro Largo es uno, que no hay índice del registro civil. Bueno, la forma en que se han llamado los registros en Montevideo, primero en libros, después en fichas, luego nuevamente en libros, y bueno, ahora estamos digitalizando en Montevideo a partir de 2003 y ya creo que andamos por 1920, por ahí en la digitalización. Lo que es tremendo, porque es buenísimo, ustedes van el nombre de la persona, cliquean y salen con la partida en forma inmediata, ¿verdad? Bueno. Pero cuando el dato que buscamos es anterior a 1789, ahí tenemos que ir a los archivos religiosos. Y tenemos que ver qué iglesias existían en ese momento en nuestro país. Por supuesto que primero que nada, la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Metodista y la Iglesia Alemana y la Iglesia Valdense. O sea, son 5 iglesias que existían en ese momento en Uruguay. La más importante, por supuesto, por su desarrollo, por su volumen, por su historia, es la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica podemos encontrar distintos archivos. A nosotros los que más nos interesan son los archivos parroquiales, ¿verdad? Porque es donde se anotaban los nacimientos, los bautismos, los matrimonios y las defunciones. Pero están también todos los archivos de los obispados, con toda su correspondencia, con las cosas que trataban, y están los archivos de las órdenes religiosas. Si tuvimos algún familiar que fue sacerdote, o hermano, o hermana, o las cofradías famosas, vamos a ver cuándo ingresó, los cargos que ocupó en la cofradía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estos archivos parroquiales fueron obligatorios a partir del Concilio de Trento, 1545-1563, que estableció los 5 libros famosos: libros de bautismo, libros de matrimonios, libros de defunciones, libros de confirmaciones y las matrículas parroquiales. Habrán visto que donde dice libro de matrimonios, entre paréntesis dice desposorios y velaciones. El desposorio es la boda en sí, la boda de palabra, de presentes ante la asamblea y con un párroco que se celebra, ¿verdad? Pero asociado al matrimonio había otra ceremonia que era la velación. La velación era una especie de misa donde participaban los novios cubiertos por un velo. Eso se podía hacer en forma simultánea o la velación se hacía después. Había tiempos litúrgicos en los cuales la velación no se podía hacer. Entonces ustedes revisando un libro de matrimonio se van a encontrar con que yo, infrascripto cura, el día tanto, casé a fulano de tal. O puede decir, casé y velé a fulanito y fulanita de tal. O simplemente puede decir, velé a fulanito y fulanita. Entonces ahí nosotros tendremos que salir a buscar el matrimonio antes de esa velación. ¿Se entiende? Y los libros de matrículas parroquiales eran un poco una especie de padrón, de censo que hacía el párroco para ver quiénes eran sus feligreses. No era una cosa baladí. En base a ese padrón, en la época de la colonia, el cura era el encargado y el responsable de que todas esas personas que figurasen en su padrón, por lo menos una vez al año, se confesasen y comulgasen. Y si no lo hacían, el cura los podía hacer meter preso. Cuando el obispo Luis Riega, allá por 1804, llega a San José
que la anécdota es que todas las beatas de San José rezaban para que el obispo llegase, y el obispo lleva con sus séquitos, sus burros, sus bueyes, las carretas, secretarios, esto, lo otro, en un pueblo que tenía 20 años de fundado, que eran unos ranchitos de una pobreza tremenda, y la anécdota es que esas beatas que habían rezado tanto para que el obispo viniese, ahora rezaban para que el obispo se fuese, porque ellos tenían que estar manteniendo todo ese séquito. Y Luis Riega hizo una serie de observaciones, y la observación más severa que le hizo al párroco de San José de aquel momento era que no estaba controlando el cumplimiento del precepto pascual y que no estaba mandando preso a las personas que no se confesaban y comulgaban por lo menos una vez al año. Todos estos libros tienen sus respectivos índices. En España podemos encontrar algunas parroquias que tienen libros a partir de 1330, pero son grandes excepciones, ¿verdad? Y una cosa, el archivo parroquial es responsable del párroco. Si el párroco no nos quiere dejar mirar el archivo, morimos, porque el obispo, de acuerdo a las leyes canónicas, no tiene jurisdicción sobre ese archivo. En nuestro país, porque en la mayoría de los países europeos los archivos parroquiales se están concentrando en los obispados. En nuestro país los archivos siguen en las parroquias, con una excepción que es la diócesis de Mercedes, que comprende Soriano y Colonia. En ese caso, todos los archivos parroquiales de hasta el 1900 fueron concentrados en el obispado, y en Montevideo se mantienen los archivos en las parroquias, pero el obispado microfilmó los libros más o menos hasta el 1900. Esto de Soriano tiene una excepción, que son los libros de víboras y carmelos. Cuando el obispo se fue a llevar los libros, parece que alguien de la población se opuso, robó los libros, y hoy los libros de víboras y carmelos antiguos están en el Museo de Carmelo. Te lo digo por si alguien necesita alguna partida de allí. Bueno. Pero las iglesias llevan otros libros que también nos pueden ser útiles. Esto que yo le decía del cumplimiento del precepto pascual, y el libro de fábrica. El libro de fábrica es en el cual se va anotando todo lo relativo a la construcción de la iglesia, ¿verdad? Y es lindo poder recorrer ese libro y encontrar de repente que nuestro bisabuelo donó algún banco, o donó algún vitró, o donó una imagen, o era herrero y hizo las rejas de la puerta de la iglesia, por ejemplo. Los de cofradías y hermandades, los de carga y data, que nos regalan los libros de caja, y los libros de visitas, porque se recibían las visitas pastorales, pero también el cura salía a visitar los feligreses, salía a visitar los enfermos, ¿verdad? Y bueno, como hay en los registros civil, también la iglesia tiene los expedientes matrimoniales. No sé si acá en Paysandú se conservan en la iglesia los expedientes matrimoniales. No saben. Bueno, yo eso no lo he averiguado. Bueno, después en Montevideo, en el arzobispado podemos encontrar los expedientes de dispensa matrimonial. ¿Qué es esto de la dispensa? La dispensa es cuando yo me quiero casar con mi prima o me quiero casar con mi sobrina, hay un impedimento de sangre y entonces se hace una solicitud y el obispo realiza la dispensa. La dispensa puede ser de sangre o puede ser de afinidad. Yo quedé viudo y me quiero casar con mi cuñada, eso es de afinidad y también tengo que pedir la dispensa necesaria. También, aunque suene raro, la iglesia tiene divorcios, tiene anulaciones matrimoniales y tiene causas criminales. Todos estos libros son de consulta reservada. Yo tengo que ir con una carta al arzobispado, demostrar que soy descendiente para que me permitan acceder al documento. Porque ¿qué sucede? ¿Por qué la mujer, generalmente era la mujer la que pedía la separación? ¿Por qué la pedía? Porque el esposo era un ebrio, porque no trabajaba, porque le pegaba. Entonces eso está catalogado generalmente como causa criminal. Acá tenemos un planito donde esos puntitos rojos son las parroquias anteriores al año 1879, que como pueden ver están la mayoría concentradas en el sur del país.
Y una cosa fundamental, distinguir entre capilla y parroquia. La parroquia tiene un párroco al frente y tiene libros. La capilla no tiene libros, no tiene párroco permanente, digamos. Lo que no quiere decir que se puedan celebrar bautismos, matrimonios. Pero ¿qué sucede? Se deben registrar en la parroquia de la cual depende la capilla. Y esto muchas veces genera confusiones. Yo he estudiado mucho los libros de la parroquia de Florida. Y entonces llama la atención la cantidad de matrimonios, sobre todo, y hay bautismos también, celebrados en San Pedro del Durazno o celebrados en la iglesia del Cordón de Montevideo, y están asentados en Florida. O sea que si yo sé que mis padres se casaron en Durazno, y lo voy a buscar a Durazno y no lo encuentro. ¿Por qué? Porque están asentados en Florida. ¿Por qué están asentados en Florida? Porque se ve que eran amigos del cura, del párroco de Florida, y el párroco fue y los casó en Durazno o los casó en el Cordón, pero no lo anotó en esa iglesia, lo trajo y lo anotó en su parroquia, ¿verdad? Eso la verdad que es bastante complicado. De la iglesia matriz en Montevideo podemos encontrar los registros más antiguos que están en el país, que son bautismos y matrimonios a partir de 1727 y defunciones a partir de 1729. Sin embargo, hay registros de la Iglesia Católica Uruguaya que están fuera del país y que son los de la colonia del Sacramento, entre 1690 y 1777. Esos registros están en el arzobispado de Río de Janeiro, porque cuando los portugueses abandonan la colonia, se los llevan a Río de Janeiro. Luego tenemos la iglesia anglicana, con bautismos a partir de 1842, matrimonios 47, defunciones 1862, pero registrados en el cementerio británico. La iglesia evangélica valdense, bautismos y matrimonios 1860, defunciones 1861, pero hay algunos registros anteriores. La iglesia evangélica alemana, con bautismos, matrimonios y defunciones a partir del año 1857, aunque hay información desde 1845. Y esto es importante por los sanduceros, porque en la iglesia alemana hay registros de pastores protestantes que recorrían todo el litoral uruguayo a partir de 1845, bautizando, casando, y luego iban y lo registraban en la iglesia evangélica alemana de Montevideo. O sea que de pronto ustedes no encuentran algún registro acá en la parroquia y porque los casó algún pastor protestante y están en los libros de la iglesia evangélica alemana. La metodista solamente tiene bautismos a partir de 1871. Y cuando se nos termina eso, vamos al Archivo General de la Nación. Está en calle Convención y que concentra todos los documentos que le remiten las distintas oficinas públicas, ¿verdad? Si yo pongo todos los documentos en fila, tiene 4 kilómetros de documentos, ¿verdad? Y va del año 1724 al año 2004. Está funcionando muy bien el Archivo General de la Nación. Ustedes le escriben un correo, les buscan la información, porque hay registros, por ejemplo, de entradas y salidas de barcos, puede haber testamentos. O sea, recuerden que el testamento, yo fulanito de tal, hijo de fulano y fulano, que me casé con fulana y que tengo tantos hijos. Hay testamentos de la época de la colonia que están ahí, porque se hacían en los protocolos de los cabildos y están en el Archivo General de la Nación, ¿verdad? Los registros de la Inclusa de Montevideo, los del orfelinato, están las famosas señas. ¿Saben lo que son las señas? Las madres dejaban a su niño en el torno de los conventos, que lo giraban, tocaban la campanita y al son de la campanita del otro lado venía la monja y recogía el niño. Pero ese niño muchas veces iba acompañado de una cartita: me llamo Pedrito, estoy bautizado, iba con una estampita cortada a la mitad, iba con una foto cortada, y todo eso se guardó y son lo que se llaman las señas. Y están todas las señas guardadas en el Archivo General de la Nación. Yo he tenido varios alumnos que sus abuelas nunca supieron quién era su madre biológica. Y ahora, lamentablemente, ya fallecida sus abuelos, estos alumnos pudieron descubrir quién había sido su bisabuela biológica gracias a esas señas que se han conservado, ¿verdad? Bueno, el archivo judicial, que era un desastre, pero que está en reforma.
es un galpón de 3 plantas, era la fábrica de la Vilcinalco, y ahí se guardan todos los documentos de los juzgados del país. O sea, todo el que alguna vez pasó por un juzgado, allí está registrado. Va de 1730 al 2003, y si los ponemos todos en fila, son 108 kilómetros de documentos. Es impresionante. Bueno, luego tenemos los padrones y los censos. Los padrones y los censos no eran anónimos, como ahora, sino que eran nominativos. Se anotaba el nombre de la persona, la edad, la patria, o sea, la patria es el lugar de nacimiento, lo que hoy diríamos nacionalidad, la etnia, o sea, si era blanco, si era pardo, si era negro, si era indígena, la ocupación y los parentescos de la familia, la esposa, los hijos, los esclavos, etcétera, ¿verdad? Bueno, los primeros son en Santo Domingo de Soriano, después vienen los de Montevideo, y acá en Paysandú tenemos censos de 1821, 1823, 1832 y 1836. Esos censos que están con nombres, apellidos y todos los datos están en el Archivo General de la Nación, y si están digitalizados, ustedes van con un pendrive o con cualquier elemento electrónico y se los copian. Después está el del censo de 1811, que es este, que estaban todos los miembros de la familia, los hijos por mayores, los hijos por menores, mujeres, hijos varones, estaban los carruajes que llevaban. Este es un censo de 1836 de los departamentos de Florida, Flores y San José. Y bueno, después hay infinidad de archivos a los cuales podemos recurrir. Las direcciones de necrópolis, el cementerio mismo, o sea, si empezamos a recorrer las tumbas, ahí aparecen los nombres, la fecha de nacimiento, la fecha de defunción, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Palacio Legislativo, que conservan todas las publicaciones que se han hecho en el Uruguay, el de la Corte Electoral, con las fotos a partir de 1924, bueno, las escuelas, los liceos, la Universidad de la República, los hospitales, centros culturales o asociaciones como esta, ¿verdad? Ustedes tienen la experiencia. Y bueno, y hay algunos libros que nos pueden ayudar. El Génesis de la familia uruguaya de Juan Alejandro Ápola, el Operativo Patagonia también del mismo, el Archivo Artigas, que va por el tomo 46, 47, tiene un índice por nombre y tiene un índice por localidad. O sea, ustedes quieren saber qué pasó en el Arroyo Malo, y ahí van todos los lugares donde se habla del Arroyo Malo o de lo que sea, ¿verdad? El libro de los linajes de Ricardo Gualdaracena, que son 6 tomos de historia de familia, las revistas del Instituto Uruguayo de Genealogía, la historia de Paysandú de Augusto Yulkin, la descendencia de Delgado Melilla, que son 4 tomos de Gustavo Dutrenil Montaño, son 4 tomos de este fundador de Montevideo, y son 4 tomos de nombres de personas. Es increíble la descendencia que esta persona tuvo. Los archivos de interés genealógico del Uruguay, de Pablo Rivero, que ese se los voy a dejar. Bueno, las páginas de internet, Antenati, apellidos italianos, que es de Analia Montórfano, y que tiene mucho de entradas y salidas. ¿La conocen esa página ustedes? Apellidos italianos. Es muy útil esa porque, si bien es argentina, muchas veces los emigrantes llegaban al puerto de Buenos Aires, después del puerto de Buenos Aires o cruzaban al río Uruguay o venían al puerto de Montevideo, puede tener muchas cosas. Family Search, que por supuesto que la conocen, y Pares, que es la página de los archivos del Ministerio de Cultura de España, y ahí se están digitalizando todos los documentos que están en los archivos españoles. Es sumamente interesante. Bueno, tenemos toda la información, tenemos que armar el árbol. Acá tenemos un árbol precioso, con hojitas, todo muy lindo, pero que no nos sirve para nada. Acá tenemos el de Juan Carlos, el rey de España, con sus ascendientes. Acá otra forma, de costado. Y a mí lo que me resulta más fácil es este esquema. Sosa Estradonis. El 1 soy yo, el que doy origen al árbol. El 2 es mi padre, el 3 es mi madre. El 4, mi abuelo paterno, el 5, mi abuela paterna, el 6, mi abuelo materno, el 7, mi abuela materna. Esto es muy fácil porque siempre
el padre es el doble del hijo. Fíjense en que el 2, el padre es 4, y el padre de 4 es 8. Siempre es así. El padre el doble, el hijo la mitad. Todos los números pares, a excepción del 1, son hombres. Todos los números impares son mujeres. Y a su vez, el primer número nos está diciendo la cantidad de miembros de esa generación. Mis padres son 2, mis abuelos son 4, mis bisabuelos son 8, mis tatarabuelos son 16. Para mí es lo más práctico que hay, y esto se llama árbol de costado. No sé si ustedes lo manejan eso. ¿No? Porque es un árbol descendente. Capaz que ustedes están manejando árboles descendentes, que comienzan con el que llegó de Italia, de España, donde sea, y luego toda la descendencia, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otro tipo. Acá, por ejemplo, es de una alumna utilizando la numeración Sosa-Stradoni. O sea, con el número 1 se puso ella, se puso cuando nació, cuando se casó, dónde estudió, dónde ha vivido, qué ha hecho, luego sus hijos y con quién se casó su hijo, los nietos, lo que hizo cada hijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y continúa acá con sus padres, el 2 y el 3, luego sus abuelos, y de cada uno fue poniendo todo lo que sabía. Esto es muy cómodo porque podemos poner fotos. Por ejemplo, esa es una parte de mi árbol y ahí está la casa de mis abuelos en Canarias, por ejemplo. Bueno, este es un árbol en forma de abanico que hizo otro alumno. Se puso él en el centro, sus padres, abuelos, hacia abajo su esposa y luego su hija. Bueno, acá tenemos, este sería un árbol de descendientes. Es la familia del capitán Manuel Antonio Artigas. Entonces ahí vamos numerando 1, la generación 2, la 3, etc. Y dentro de cada generación numeramos 1.1, 1.2. O sea, eso a mí me resulta bastante complicado, pero hay gente que le resulta muy práctico de realizar, ¿verdad? Acá seguimos. Este es otro que es muy complicado. Y bueno, y aquí estaríamos terminando por hoy. Muchas gracias y estamos abiertos a todas las preguntas, porque esto fue muy rápido y debe haber un montón de dudas.